Con nuestra abogada de cabecera, con Nereida Salinas. Hola Nereida, bienvenida. Hola Yolanda, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Oye, otra vez. Por favor, un placer y una necesidad, porque hablamos contigo de temas de actualidad, temas candentes, temas que nos afectan en la sociedad y temas que nos pueden afectar a todos y cada uno de nosotros. Hoy nos vamos a centrar en la ocupación. Exacto. Vamos a definir qué tipo de ocupación puede haber o puede darse y cómo las contempla la ley al respecto, dependiendo de qué sea. Es un fenómeno además de plena actualidad y que ha tenido cada vez más repercusión y más ocupación, más volumen en los últimos años sobre todo. Y luego veremos cómo la ley de vivienda que venía a tratar de solucionar no ha solucionado nada. Entonces, ¿por qué? ¿Porque está mal planteada? ¿O porque los que delinquen en este aspecto se la saben todas y le han dado una vuelta a la ley? Por intereses políticos. El legislador optó por una protección privilegiada para los ocupantes de las viviendas, ya sean inquilinos pagando renta, que luego lo veremos, o los que se meten por la fuerza en una vivienda. Entonces, aunque digan que no, sobre todo las plataformas antidesahucio, la realidad práctica que yo vivo, tanto como abogada como incluso como usuaria, es otra. Vamos a ver, empecemos por quizás el mayor temor, que yo vuelva después de trabajar a mi casa y encuentre que hay otro ser vivo, que no soy yo, ni nadie de mi entorno, ni de mi familia, con X personas dentro. ¿Esto se da y con qué frecuencia? Ese supuesto es excepcional. Se da, pero en muy raras ocasiones. Eso que te cuentan han hecho de la anécdota un principio general, creando un temor y un alarmismo social absolutamente innecesario, absolutamente irreal. Porque en realidad piensa que alguien que quiere ocupar tu vivienda no va a correr el riesgo de que vengan a desalojarlo, porque ya estamos hablando de allanamiento de morada, ¿no? Y penalmente tiene unas consecuencias serias. ¿Qué se busca? Normalmente segundas viviendas que no están habitadas de manera permanente. Además suelen estar pendientes de cuáles son las viviendas, ya sea porque el propietario es un banco o porque sea un particular. Y se ha creado incluso un negocio alrededor de esto. Hay gente que ha montado, entre comillas, una empresa dedicada a vigilar qué viviendas se pueden ocupar. Y hay gente que las ocupa pagando una cantidad extra. De hecho, ya cuentan hasta con cerrojeros, que se las saben todas, para saber cómo abrir. Normalmente con los apañados, porque un cerrajero profesional, yo he hablado con varios de ellos, y son muy conscientes, en general, del problema legal en el que se pueden meter por cambiarle la cerradura a una persona que no es propietaria. Vale, todos mis respetos a los cerrajeros, sí. Lo he expresado mal, con cerrajeros intrusos. Sí, pero también se da, ojo con eso, porque también juega con la buena fe con la que puede haber un cerrajero. Y la gente es muy bonachona en ese sentido. Tú me dices, yo no he visto ningún cerrajero que pida la escritura de propiedad o un contrato de alquiler para cambiar una cerradura. Entiendo. Entonces también hay de los dos. Si acaso vuelvo a casa y la encuentro ocupada, ¿qué debo hacer? Aunque sea un caso excepcional. Inmediatamente te vas a la comisaría de policía, ya sea local, Guardia Civil o Policía Nacional, y pones una denuncia contando, vete mejor con tu escritura o con tu contrato de alquiler. ¿Eso está dentro de casa? ¿Cómo? Me da igual, porque mínimamente tienes que justificar que tú eres el legítimo propietario de esa vivienda. Hombre, el DNI, ¿no? Que aparece la dirección. El DNI te identifica, punto. ¿Y dice dónde vivo? A veces sí, a veces no. ¿El certificado del padrón? ¿Podría servir? También ayudaría. Pero es que si encuentro la casa ocupada, ¿cómo voy a entrar para que no me van a dejar que coja las escrituras ni nada de eso? Pues la gente, ahora que todos cargamos el móvil, la gente se tiene que acostumbrar a llevar una copia en las fotos de su móvil guardadas de los documentos de su vivienda. Muy buen consejo. Es una medida de precaución. Y lo que pasa es que se supone que se va a actuar de inmediato, un delito flagrante. Y entonces se supone también que la policía, cuando digo policía, ojo que hablo de cualquiera de los cuerpos de fuerza, cualquiera de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y dices que van a actuar de forma directa. Sí.
Legalmente está previsto que actúen de forma directa, lo comunican al juzgado, no necesitan autorización judicial previa, mandan y sacan a la gente a la fuerza de allí. Eso si se actúa con agilidad, ¿no? Con diligencia. Sí, lo que pasa que, a ver, la gente viene entendiendo que tienes que moverte en ese sentido para que sea delito flagrante dentro de las 24 o 48 horas, pero legalmente se puede hacer pues en cualquier momento en el que tú te has dado cuenta. Lleven allí el tiempo que lleven. La realidad, el problema es que depende mucho, y yo lo he vivido en primera persona, de quién es el policía que está a cargo de ese puesto de policía o de guardia civil. Y entonces sus inferiores en rango a lo mejor están de acuerdo en que sí, que pueden entrar y pueden desalojar, pero quien lleva lo que llamamos la instrucción, su superior, considera que no. Entonces, a pesar de que ha habido instrucciones de las jefaturas provinciales de fiscalía en este sentido, a pesar de que se supone que hay unas circulares, la policía todavía sigue dudando muchísimo. Pero las cosas deberían estar claras, si tienen potestad para actuar. Claro, pero eso conlleva una formación y que les hagan llegar la legislación vigente a los mandos y que se implemente a todos los niveles. Y pues eso no se hace. Meloni, que es la primera ministra de Italia, ha advertido que el gobierno ha iniciado su propia batalla contra estas personas que ocupan casas o propiedades de manera ilegal, que van a empezar por los desalojos y que para reforzar la seguridad ciudadana les va a caer hasta 7 años de cárcel por ocupar una casa. Sí, hay proyectos similares ya en marcha. En Francia también he leído hoy, esta mañana, que no estoy segura si es un proyecto o si realmente ya está aplicándose. ¿Y aquí en España cuánto le puede caer de pena de cárcel a alguien que se ha comprobado, demostrado y finalmente desalojado por la ley que ha ocupado una casa? Pues mira, por vía penal, sobre todo, podemos hablar de un delito de usurpación, que lleva una pena correspondiente, o de un allanamiento de morada, porque aunque sea mi vivienda ocasional o la vivienda fija, ya el Tribunal Supremo ha equiparado que es morada igualmente, ¿no? Entonces te pueden caer, pues por ejemplo, si hablamos de allanamiento de morada, por el 202 del Código Penal, o bien con carácter general de 6 meses a 2 años de prisión. Y luego hay un tipo agravado cuando es con violencia en las cosas o con intimidación, o en las personas, o con intimidación, en el que estamos hablando de prisión de 1 a 4 años y además multa, que se gradúa la cuantía de 6 a 12 meses. ¿Cuál es la diferencia entre usurpación y allanamiento de morada? La diferencia es bastante sutil, porque en la usurpación te vienes a quedar es el que ocupa sin título y legítimamente una morada. Y en el allanamiento de morada se tiene mucho más en cuenta el modo de acceder a esa vivienda que no es tuya. Y entonces estás invadiendo con la intención de quedarte. Si es una familia o un grupo de amiguetes que usurpan o allanan una morada, ¿quién es el responsable? ¿Todos y cada uno de ellos o el primero en entrar? No, indistintamente cada uno de ellos. De hecho, en vía penal no se distingue, incluso tú puedes poner la denuncia contra los ignorados ocupantes, porque no tienes por qué saber el nombre de esta gente ni identificarlos. Mayores y menores de edad, eso es indiferente. En la vía civil, sin embargo, sí. Uh-huh. Tienes que tratar de identificar a las personas que están ocupando la vivienda. Bien, entonces has dicho las penas que les cae a alguien por allanamiento de morada. ¿Podemos repetir, por favor? Sí, el genérico es que sin violencia, sin intimidación, de 6 meses a 2 años, sin multa. Y en el agravado, cuando hay violencia o intimidación en las personas, la pena es de prisión de 1 a 4 años y pena de multa
de 6 a 12 meses. Uh-huh. Bueno, hemos dicho que el hecho de que ocupen nuestra casa cuando nos hemos ausentado para hacer nuestras diligencias diarias es una rara avis, es caso raro, sí. Es la excepción que confirma sí. La regla. ¿Qué ocurre si en el caso de una familia que se va a otro país, a otra ciudad o de vacaciones? En este caso se meten y ya está. Si seguimos hablando de la primera vivienda, que es lo que tú estás planteando, entiendo. Sí. Yo me voy de vacaciones y estoy 15 días, estoy un mes, o por circunstancias laborales o familiares, estoy más tiempo fuera, y luego regreso y me la encuentro ocupada. Puedes ir por la vía civil o por la vía penal. Teóricamente la vía penal es más rápida. Como he dicho, no tiene que pedir autorización judicial ningún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y conlleva el desalojo inmediato. Y luego puedes ir por vía civil, que luego lo veremos, con lo que llamamos el desahucio exprés, que luego veremos en la práctica, de exprés tiene poco, y luego tienes un desahucio por la vía genérica. ¡Qué lío, Nereida! Pues sí. Porque hay un, digamos, un camino que se llama desahucio express y has añadido de express tiene poco. ¿Por qué? ¿Cuánto se alarga en el tiempo? Pues porque calculamos que en el caso más optimista se puede tardar en desalojar a una persona unos 18 meses. Porque el legislador no ha tenido en cuenta la carga de cada juzgado. En Arona yo he tenido casos donde hemos tenido casi un año para poder desalojarlo, porque aporta una apariencia de contrato. Entonces, o contrato falsificado también. Claro, y entonces te tienes que meter con la falsedad, que es verdad que se invierte la carga en la persona que lo está aportando, pero claro, pierdes X semanas o meses. Y luego pasas por que no te cojan los periodos vacacionales, que son inhábiles. Claro. O que los ocupas no se presenten cuando se les cita en el juzgado. A ver, si no se te presentan, la mayor parte de las veces eso juega a favor del propietario, porque el procedimiento va a continuar sin oírlo siempre que esté debidamente citado. Uh-huh. Y además se le advierte que de no comparecer, que esto va a continuar para adelante sin esas personas. Pero ¿qué ocurre? Que es que cualquier ocupa medianamente espabilado lo que hace es que opone al desalojo, a ese desalojo inmediato. Puede plantearse que puede pedir que se le considere la situación de vulnerabilidad, que es una persona en desamparo económico, social, etcétera. Ese informe lo hacen en servicios sociales del ayuntamiento. Sí, pero lo que pasa es que servicios sociales tiene que presentar una documentación mínima, se ocupa en los juzgados, y los juzgados tiran de servicios sociales. Y no ocupa, para dilatarlo, presentará la documentación mínima a servicios sociales, porque no le interesa el que la cosa vaya rápido. Claro. Y entonces, como saben que además te requerirán para que aportes el resto de documentación que te falta, pues eso va alargándose. Los incidentes de vulnerabilidad, además, se estudia lo que llamamos la alternativa ocupacional. Entonces se supone que servicios sociales pues tiene que proveer de vivienda en los cauces de vivienda social, pero en la práctica los mismos informes dicen que no hay parque inmobiliario de viviendas sociales con alquiler gratuito o con una renta mínima, ni siquiera tirando de Cáritas o de la Cruz Roja. Y luego manda el informe de vuelta. Y luego su señoría, que aprecie la vulnerabilidad. Teóricamente también puede el propietario pedir que se aprecie su situación de vulnerabilidad. Pero se da la paradoja de que como propietario tú tienes techo, tu situación de vulnerabilidad disminuye. Aunque acabes en el mayor de los desamparos. Nereida, si nos permites, Gonzalo tiene una pregunta para ti. Ok. Buenos días. Buenos días. Bueno, mira, yo siempre he escuchado, y no sé si es una leyenda urbana o no, que hay propiedades que están abandonadas porque la familia emigró o lo que sea y ahora no hay herederos aquí, y que alguien se mete y empieza a pagar la contribución y que pasado X tiempo ya es de su titularidad legal.
¿Eso es así o eso es leyenda? Eso es leyenda urbana, es totalmente falso. Ni siquiera crea la apariencia de buen derecho, aunque hay mucha gente que lo hace, ¿no? Incluso aportan el certificado de empadronamiento, aportan incluso, pues eso, los pagos de comunidad, los pagos de contribución, y a lo que dará derecho en todo caso es que ahí se ocupa en una acción separada en vía judicial, le reclame el reembolso a quien es el legítimo propietario. Y que ya pues se ocupará el legítimo propietario de dilatarlo en el tiempo también. Vas a cobrar cuando yo diga, como yo diga y cuando yo diga. Al final, gracias. Él ocupa cuando el juzgado le ha echado, ¿tiene que pagar las cuotas de alquiler o no tiene que pagar al propietario nada? No, y de hecho legalmente no existe esa posibilidad, pero al propietario normalmente lo que no le interesa tampoco reclamar esas cantidades. Bastante jaleo ha tenido y bastante calvario por la vía judicial como para que encima meterse con la declaración con la reclamación de rentas a posteriori. Lo que quieren casi todos, e incluso pagando a esos ocupantes, es que salga rápido. Esa era mi pregunta. ¿Es legal pagar al ocupa? Es decir, hacer un trato con él. ¿Qué quieres? ¿2.000 euros y te vas de mi casa? Sí, aunque hay que hacerlo con mucho cuidado porque puede alegar y te verás denunciado el ocupante, te verás en la situación de que te denuncia por coacciones o por unas amenazas condicionales. ¿La condición cuál es? Que a cambio te pago si desalojas. Entonces, pues esto lo he visto en menos casos, pero sí que ocurre mucho, desde luego. Nos tenemos ya que ir despidiendo. ¿Quieres que quede algo en el aire, y nunca mejor dicho, que sea verdaderamente importante para las personas que nos están escuchando sobre este asunto? Que su vivienda sea habitual o sea una segunda vivienda, que tengan en cuenta que ya no solo hablamos de apartamentos o de casas, el Supremo también me admite los locales, también me admite otro tipo de inmuebles donde la gente se mete a vivir. Que actúen lo más rápido posible con la documentación que tengan para alegar que la vivienda es suya y que vayan a denunciar en el puesto más cercano de Guardia Civil, de Policía Local, de Policía Nacional. Y si eso falla, que de inmediato se vayan a la vía civil y pongan la correspondiente demanda. Están dando abogado de oficio para los que no tengan medios en un tiempo relativamente breve, porque se considera que los desahucios son situaciones urgentes. Te pueden poner un abogado de oficio provisional y luego veremos si es definitivo ese mismo. Es decir, que medios para acceder a la justicia siempre hay, pero cuanto más rápido actúes, mejor. Muy bien. Nereida Salinas, ella es rápida y efectiva y conoce la ley casi como la palma de tu mano. ¿A que sí? Porque estás formándote constantemente. Sí, y además he vivido en mis carnes como propietaria este fenómeno. Tardamos 1 año y pico en sacar a nuestro ocupa. Ya lo contarás en otra ocasión, sí, que claro. El tiempo nos pisa los talones. Pueden contactar con Nereida, que además está en el municipio, pero trabaja en toda la isla, en el 602 43 65 25 o mandar un correo electrónico a salinasabogados.net. Y en redes sociales, ¿dónde te encuentran? En Instagram, en TikTok, en Threads, bastante menos en Twitter, porque se ha quedado bastante relegado, en X, como lo llaman ahora, pero seguiremos todos llamándolo así. En Facebook, y como Nereida Salinas, abogada, o como Nereida Salinas, en las redes que he citado en concreto, @Nereida Salinas 68. Y de aquí a fin de temporada, también en Radio Suradeje. Pues sí. Gracias, Nereida. Gracias a vosotros, es un placer siempre estar en esta casa.